Boreal Televisión presenta. Opinando. Hola, saludos amigos, saludos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa Opinando. Esto es Boreal Televisión. Como los jueves los estamos acostumbrando ya y nos estamos nosotros acostumbrando también a hacer un programa diferente y regularmente para hacer la diferencia invitamos a un ciudadano, invitamos una persona que incida en algún quehacer de la vida nacional. Y así sostenemos lo que yo llamo en muchas ocasiones, no una entrevista, sino una conversación, donde podemos hablar de todo y podemos informarnos de todo, saber de todo, en diferentes áreas. Esto es para que los jueves sean las cosas más llevaderas. Y porque realmente en muchas peñas, en muchos grupos que he estado de comunicadores, qué difícil se le hace a los comunicadores hacer programas tranquilos, programas de información sana, programas donde demos muchas buenas noticias, porque nuestro país, por donde quiera que usted lo agarre, eso es un rebú, por donde quiera, no hay forma de uno hacer un programa en la semana, aunque sea uno o dos programas tranquilos, dando buenas informaciones. Mire, yo tenía en carpeta un programa con Federico Basili, que le íbamos a poner buenas noticias, y no pudimos sacarlo. No pudimos sacarlo al aire porque es que no da. Íbamos a tener que inventarnos noticias, porque regularmente el día a día noticioso en el país siempre está cargado de muchas informaciones, en su gran mayoría informaciones negativas. Yo voy a conversar hoy con un dirigente choferil de larga data, un amigo, un santiaguero. Gervasio de la Rosa, tú eres de Santiago. Estamos aquí, claro. Tú eres de Santiago. Nacido y ¿En qué barrio tú maroteaste? Bueno, ¿En qué barrio tú maroteabas y comenzaste tu juventud, tu niñez? ¿En el Ensanche Bermúdez? Yo soy nacido y criado en el Ensanche ¿Y Bermúdez. dónde tú vives ahora? Ahora mismo estoy viviendo ahí en el Ensanche Libertad. En el Libertad, cerca del Bermúdez, Cerca del del vecino. Cerquitica, sí. Oh, sí. Y esos años allá tu sindicalismo viene de aquellos años clubísticos, donde el Ensanche Bermúdez era un bastión del clubismo. Ahí se practicaba mucho deporte en el club Luz y Progreso. Ese es uno de los primeros clubes que se formaron en aquella época. Sí. Pero uno de los clubes que por ahí pasaron muchísimas figuras célebres que actualmente son ese club, políticos todos. Y ese club formó muchas figuras célebres. Muchas figuras. Y muchos comunicadores, políticos, comunicadores. Bueno, así pensando, uno de la gente que se formó ahí, el recién fallecido Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez nació ahí, se crió ahí en el Ensanche Bermúdez, se formó ahí, hizo vida activa ahí en el club. Yo lo quiero que tú comprendas y lo que la amable oyente, que el Ensanche Bermúdez ha sido uno de los ensanches que más figura célebre ha dado en toda el área. Por ejemplo, en el boxeo, eso es increíble en el boxeo. Nani Marrero. El que más boxeador. Por ahí estaba Nani Marrero, ahí estaba el que más me gustaba a mí, que peleó con Fausto Cejas Rodríguez una vez. Ese Darío Hidalgo. Darío Hidalgo. Sí, que está vivo todavía. Qué clase de boxeador Darío Hidalgo. Yo fui en el 74, se llamaba Palacio de los Deportes. Yo fui ese año a intentar hacer una carrera universitaria, la UAS, que solamente duré lo que se llamaba a la sazón el CUP, era el colegio universitario, tú tenías que ir a la universidad. Y entonces de ahí entonces tú, después de ese tiempo del CUP, entonces más o menos te decían la carrera que tú deberías tomar. Pero la crisis económica, tuve que arrancar mamado volando otra vez, porque la vieja necesitaba de alguien
que ayudara con la comida. Eso fue lo... Entonces yo fui a ver, yo vi esa pelea de Darío Hidalgo con Fausto Ceja Rodríguez, Sí, mi hermano. Entonces ahí está vivo todavía, Sí, se sí, mantiene. sí. Pero el ensanche muy dado más o menos como 5 o 6 figuras célebres en boxeo. Sí, Tú ves, sí. lo has dado. Pero si yo te menciono en política, por ejemplo, uno por uno, tú te sorprendes, Sí. porque ahí tienes, por ejemplo, como regidores, Carlos Reyes, Carlos Reyes. Adriano de la Rosa, Ico Núñez, déjame ver qué otro más, el mismo Monchi Rodríguez, que fue regidor. Monchi fue diputado. Sí, fue regidor primero. tú ves. regidor. Y a una célebre. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde? ¿Cómo se llamaba? No, yo creo que ese no era de allá del ensanche, pero estuvo muy ligado en muchas ocasiones, que llegó a ser alcalde, un alto, Sí, Pepe Claudio Pepe Cabrera. Claudio Cabrera. Sí, fue de allá, nacido y criado ahí. Sí, y fue alcalde de yo Santiago. sabía, pero, Pepe Claudio. pero lo grande no es eso. Ahí tienes tú, por Mira, ejemplo. una estrella de personas. Sí, Cuando se habla de sí, Pepe Claudio Cabrera, Pepe Claudio. estamos hablando Sí. de los, yo podría decir, de las últimas figuras de la política. Gente buena que iban a la Sí, política a servir. sí. Porque tenemos un dolor. Ayer yo hablaba en el programa del dolor que uno tiene con los políticos de este tiempo. Básicamente, decía yo ayer, porque el 25, el día antes de ayer, se cumplía un año más del derrocamiento del golpe de Estado a Juan Bosch, sí. que eso le ha dado un atraso político y un atraso social a todos los niveles a este país. Sí, sí, Entonces, esa época esos fueron los últimos políticos de verdad, Sí, que estaban en los barrios, que hacían, que realmente se preocupaban por los demás. Políticos ahora lo que van a la cosa pública es ser rico, Pues y a meter la familia y las amantes y la quería y un no bochinche. Eso, oye, el quehacer político de ahora, eso está lejísimo Sí. de la razón de ser de la política. Sí, ese es un ensanche que ha dado muchas figuras. Mira, ahí tiene tu Marino Collante, que era allá Marino mismo, Collante, nacido y que criado ha sido ahí. también diputado, Sí, ¿no? Adriano de la Rosa, que aunque fue Adriano, hermano que mío es también. uno de los comunicadores más conocidos de Santiago. Sí, sí. Cuando se habla de comunicación en Santiago hay que hablar de Adriano de la Rosa. Adriano de la Rosa tiene más de 40 años vigente en la comunicación. Y ha dado muchos locutores también. Sí, porque por eso mismo. Muchos locutores. Porque es que Adriano es de esa casta que se preocupan por los demás, que ayudan a los demás, que le abren espacio a los demás. Sí. Pero imagínate, Sí. yo cuando llegué aquí en el 78, Adriano de la Rosa tenía un programa 90 minutos con Adriano de la Rosa, y esa era la escuela donde entró muchísima gente. Bélgica Suárez comenzó ahí, que ahora es una figura de la televisión nacional. Sí, es verdad, Bélgica es por Bélgica comenzó ahí. Sí, es verdad, Ahí estaba también me olvida ahora, que usaba una moñita. También Alejandro Ramírez. Sí, Alejandro Ramírez. Pero yo quiero acordarme ahora de un chiquito que ahora está calvo, cuando eso usaba como una cartera aquí. Oye, ¿cómo se me va el nombre de ese? Que eran de las figuras, ese grupo de las figuras de la comunicación de Santiago. Pero el ensanche. Pero siempre, como Adriano de la Rosa, fue siempre como un líder en esos grupos. Sí, y se ha mantenido así siempre. Sí, siempre ha sido un hombre de servicio. Él deja todo por las Sí, cuestiones de la sí. prensa y los locos. Gervasio, ¿qué es lo que está pasando con los sindicalistas que también han recibido? Hay muchos sindicalistas también del sector que tú perteneces, del choferil, también han perdido la esencia de lo que es el sindicalismo. Qué bueno que te tenemos a ti y a algunos todavía que mantienen, porque la mayoría de la gente de lo que, entre comillas, le llaman dirigentes sindicales, no son ni dirigentes de nada, lo que son es empresarios del transporte. Y entonces, oye, uno añora a una Chocín. Eso es verdad, Eso eso es verdad. Uno añora a una Chocín, Sí, pero eso es verdad. una Chocín una vez hizo una huelga Balaguer de Cuchumil días. Ahí fue que yo nací y me crié en una En una Chocín. Chocín. Sí, pero mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el sindicalismo? Que la gente no tiene ya esa fe y la credibilidad en los sindicatos de choferes. El que no ha vivido, por ejemplo, lo que es el sector transporte, vivido, cuando lo ha trabajado, el que no lo ha trabajado y se hace dirigente, quizás no tiene la misma mística que tiene uno, porque yo duré más de 15 años conchando en las diferentes rutas y soy de los que más sindicatos he legalizado aquí en Santiago de transporte urbano, suburbano e interurbano. Ahora, ¿qué pasa? Que la esencia en parte se ha perdido porque muchos
han tomado otros rumbos, otros no, e inclusive los dirigentes que dirigen en Santo Domingo, que se han mantenido crecidos hacia arriba, han creído que ellos son los únicos que realmente pueden hacer lo que les da la gana, pero nunca han bajado a las bases, a lo que es el chofer, lo que es la ruta, ellos dirigen desde arriba, pero abajo no. Pero nosotros nos hemos mantenido todo el tiempo abajo, todos los días, manejando la ruta. Pero de los una choferes. cosa, ¿y por qué que los choferes del día a día, esos choferes de concho, que nosotros sabemos en la situación precaria, en la situación económica que viven la mayoría de los choferes, óigame, no es fácil, porque uno lo ve todos los días, no es fácil usted montarse en un carro de concho, a durar, vamos a suponer, le voy a poner el mínimo, a durar 10 horas, en las condiciones del tránsito de Santiago, que sabemos que las calles son estrechas, que el sol, que la situación, óyeme, y entonces con tantas precariedades y la vida tan difícil de los choferes, entonces ¿por qué no se juntan? Y uno diría, como en buen dominicano, le dan un golpe de estado a los que dirigen, a ese grupo de gente rica. ¿Cómo que se llama el ronquito el que habla? Antonio Marte. Antonio Marte, ese hombre tiene todos los cuartos del mundo, Antonio Marte. No, lo que pasa es que ellos han sabido aprovechar la coyuntura. O sea, ¿cuál coyuntura? Que cuando llaman a un paro, por ejemplo, como ahora, que han llamado a paro, entonces van y se sientan con los gobiernos. Sí, esa es la coyuntura. No, en todos los gobiernos lo han hecho. Mira qué es lo que pasa. Desde Balaguer. Sí, en todos los gobiernos. Y lo lamentable es que el PLD se involucre en eso. Sí. Porque eso es lo que te decía, tantos sueños truncos, tantos sueños que tuvo el país con que viniera un gobierno del PLD, el gobierno, como uno veía a los PLDistas en las calles con cantarita, con latita, pidiendo, vendiendo el periódico, y tú decías, nos salvamos. Ya eso no existe, ya. No, eso no existe ya. Multimillonarios, son todos millonarios. No, lo que pasa es que la esencia del comunismo aquel se ha perdido. Ese era un comunismo que se vivía anteriormente y ahora se vive como tú dices. Pero que los principios son los mismos, los principios no cambian, sí, pero las necesidades del pueblo son las mismas. Pero cambian las cabezas. Entonces, hay diferentes cabezas de aquella época que se han ido ya. Y han llegado otras nuevas cabezas con diferentes metodologías. Ahora mismo tú te vas a cualquier departamento del Estado a resolver cualquier problema. Es un lío. Y tú sabes que si no es económicamente tú no lo puedes resolver. Problema. Pero yo recuerdo que yo vine de Mamo a vivir a Santiago, a trabajar a Santiago, 1978. Caramba, yo escuchaba en Mao, ya yo era locutor, ponía discos en Radio Santa Cruz, en Radio Mao. Y yo recuerdo el merengue de Johnny Ventura y San Blas, me aumentaron el gas. Santa Perrunga y Santa Perruchi, Santa qué sé yo quién, y también la gasolina. Pero era chele. Pero ¿y cómo es posible Yo quiero que tú me analices por qué es tan caro. O sea, todo lo que hace 40 años este país, nosotros decíamos que se montó el gas, que se montó la gasolina, que no hay dinero para comer, que los apagones. Pero tenemos más de 40 años y los gobiernos que hemos tenido, tú sabes lo que es, por ejemplo, que en el 75, cuando la guerra de Vietnam, por ejemplo, Vietnam, la República Dominicana estaba, pero muy por encima de lo que era el problema energético de Vietnam. Vietnam resolvió su problema energético. Nosotros nunca hemos resuelto el problema energético en la República Dominicana. En la República Dominicana nunca hemos tenido energía eléctrica. Ni lo vamos a resolver. ¿Y cómo es posible eso? Entonces, mira la situación que se da ahora. Es que con el asunto del bonogás y los derivados del petróleo. Bonoluz. Sí, el bonoluz y el bonogás que se le dan a muchísimas amas de casa es lo que ha llevado a que la población se mantenga un poco opaca dentro de la precariedad de que se están dando en los aumentos de los derivados del petróleo, porque ahora mismo, ¿quiénes son los que se están beneficiando? Los comerciantes. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un aumento de combustible, ellos pueden comprar los artículos baratos el día anterior y al otro día los suben, y esos son los únicos que están beneficiando los supermercados, los que tienen grandes estacionamientos, la gasolinera, los repuestos. Entonces, la población... Pero dicen que también los choferes, cuando le aumentan 2 pesos y al galón del gas, entonces los choferes le aumentan de que 5 pesos y que entonces se benefician mucho más. Aclárame esa situación. Mira, en el transporte urbano, hace unos 6 o 7 meses,
que nosotros aumentamos 5 pesos porque la estadía del aumento del gas subió excesivamente, subió a 130, bajó a 128, a 127, ahora está a 128,60. O sea, en estos momentos, calculando matemáticamente lo que es el asunto del GLP, si el gobierno fuera sensato, estuviera vendiéndose galón a 80 pesos. Eso es el GLP. La gasolina, 1.52 y el gasoil a 1.40. ¿Qué tú crees? Porque también estamos hablando de lo político, pero hay que ser honestos. Pero este país, nosotros los ciudadanos no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. ¿Cómo es posible? Yo quiero que tú me expliques, Sí. ¿cómo es posible que yo lo he dicho? No es la primera vez que lo voy a decir en el programa. Yo creo que yo canso con eso de decir que yo quiero que me expliquen cómo era que en el gobierno de Hipólito Mejía el barril de petróleo costaba 3 veces lo que cuesta ahora y el gas estaba a 70 pesos, no pasó de 70 pesos a 60 pesos. Explícamelo. Sí. Explícame, ¿cómo era que el barril costaba 3 veces lo que cuesta ahora? Y entonces el gas costaba 60 pesos y ahora cuesta 128. Explícamelo. Ahí es que está el problema. Explícame. Que la ley de hidrocarburos ha venido a beneficiar al sector gobierno, no a la clase poseída. Entonces, por eso nosotros hemos pedido muchísimas veces que la ley la eliminen o que la modifiquen, porque no es posible que el GLP y la gasolina estén al precio en que están, cuando ahora, ¿tú sabes qué es lo que ha pasado? Para explicarte sobre lo que tú estás diciendo, que desde que sale de la refinería el combustible, hay como 10, incluyendo el gobierno, como 10 personas que se benefician de la salida del combustible. Entonces, esos beneficios que se ganan esa gente. Hay un cartel, entonces. Un cartel, entonces como ahí. si fuera el cartel de la energía eléctrica. Exactamente. Que hay gente que hay que pagarle, prendan la planta o apaguen la planta. Claro, Pero entonces ¿y este ahí país, mismo, cómo este país? eso pasa con el Pero combustible. yo quiero que tú me digas, ¿y cómo es que este país soporta eso? No, Porque no, nosotros somos culpables de aceptar eso. Entonces, hay parte de la población que por 500 pesos que reciben todos los meses, que son 300 pesos de gas y 300 pesos de comida, ya con esa población se mantiene frenada ahí tranquila. Ahí esa es una parte. Lo que estamos joseando en la calle somos nosotros, porque realmente un chofer pasa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, fajado trabajando en la ruta, va a comer 2 veces. Yo no le deseo a nadie que sea chofer Va a de comer carro. 2 veces. Yo no oye le eso. deseo a nadie que sea chofer de concho. Óyeme. Porque tú levantas, como tú dices, oye, levantarse a las 6 de la mañana, a pegarse de un guía. No es fácil, para arriba y para abajo. Wow. Para arriba y para abajo. Y vuelvo y reitero aquí el sistema del transporte, pues digo, las calles, las cosas, eso. No, eso es porque las deprimente. calles, nosotros tenemos, la mayoría de las calles por donde pasa el transporte son calles estrechas. A excepción de que tú estés por las carreras, por la circunvalación y por la Estrella Sadalá. Como quiera, ahora, nosotros tenemos un privilegio como transportista, como chofer. ¿Cuál es el privilegio? Que el pasajero, por ejemplo, de aquí de Santiago, no le gusta montarse mucho en autobuses ni en minibuses, le gustan más los carros, para que tú veas, y lo están detectando y le gustan más los carros. Sí. Todos los gobiernos, empezando de Trujillo, recuerda que cuando Trujillo era el presidente en los 30 años, el ministro de distribuir los carros entonces era Vincho Castillo. Y en ese entonces eran los carros Autin y los Hima que existían en esa época. Que lo vendían ellos mismos, que lo vendían lo mismo. Porque siempre Rick son la Cabral, mafia. Rick Cabral, Donald Rick Cabral. Rick Cabral, ¿Tú que te acuerdas un eslogan que que llegó a decía, ser hasta presidente de la República por 2 o 3 días. El triunvirato. Después del golpe de Estado. Exactamente. Entonces, pero tú recuerdas, en esa época que el gobierno de Trujillo facilitaba a esos pulpos, siempre ha habido un bendito negocio con el transporte, que ahí estaba Donald Rick. ¿Tú no te acuerdas que había un eslogan que decía, cuente los Autin? Los Autin, ese era un eslogan, óyeme, y duró muchos años, por todos los medios. Entonces, de ahí todos entonces es que se va uno y viene el otro. Sí, entonces, todos los gobiernos han querido colectivizar el transporte, y lo han colectivizado. Pero ¿qué pasa? Aquí en Santiago, pueden mandar toda la guagua que la manden y no duran un mes, tienen que llevársela para Santo Domingo, porque primero las calles son estrechas. Aquí no ha habido una planificación vial de ningún gobierno para ampliar las avenidas, para crear elevados, para crear
calle de 2 vías no la ha habido ni la van a ver. Porque Y de una vía. Ni de una vía. Una cosa, Gervasio, ¿tú no crees que el transporte debe estar en manos del poder del Estado, en manos del gobierno? No, es que el transporte siempre ha estado en manos del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido la capacidad para No, el resolver transporte el no está en problema. manos del gobierno, porque, por ejemplo, ahí están los camioneros. El gobierno no tiene ni un carro de concho, No, ni tiene un camión pero de lo eso. El regula. gobierno lo que tiene 2 o 3 guaguas que politizan, que se la dan a dirigentes del partido y lo que hacen es un negocio con eso. Aquí hay gente que se han hecho ricos con flotillas de guagua que le han entregado y han vendido todos los motores y todas las gomas. Eso es verdad. Lo que pasa es que uno los Y no caen presos. El gobierno lo regulariza. Al regularizarlo, nosotros somos los que hacemos el trabajo en la calle, pero ellos lo regularizan. Ahora, los gobiernos han querido tomar el control del transporte a nivel nacional, pero nunca van a poder, porque no hay voluntad política. Y lo que tú dices, que cada vez que le entregan una dependencia de transporte a una persona o a un grupo, esa gente lo que van es a buscársela como toro, y en todos los gobiernos es así, a buscársela, y cuando tú ven que compran 100 gomas, nada más le meten 15 o 20 y 30, las otras la venden, y ahí por eso es que tú ves que todo el transporte colectivizado del gobierno siempre se va al suelo, y nunca pueden. Ahora, aquí en Santiago han traído, ¿cuántas guaguas no han traído? Adiós, por aquí estamos de los banderitas, ¿tú recuerdas? La banderita la cogieron para política. Balaguer, después que trajo la banderita para la cooperativa de transporte, ¿qué hizo? La cogió Anel Muñoz y la cogió para el Partido Reformista, y ahí se quedaron haciendo política para no pagar las guaguas de la campaña. Eso hizo Anel Muñoz. Y pasó, por ejemplo, el gobierno de Balaguer, vino Antonio Guzmán, trajo las guaguas Mercedes-Benz. Esa fue la que más duraron, porque habían pocas rutas en ese entonces y estaban las Mercedes-Benz, pero después llegó Salvador Jorge Blanco y trajo una guagua grande de México, que no duraron aquí ni 6 meses, tuvieron que llevársela para la capital. Y después PLD trajo unos pollitos, y eso se volvió y nada. Y una camioneta que la pintaron de morada. Sí, no sirvieron para nada. O sea que ningún gobierno ha podido colectivizar el transporte, ni manejar el transporte, y no va a poder nunca, porque no hay voluntad política para eso. O sea, tú no vas a poder nunca, porque cada día que pase estamos más degenerados en el asunto político. Pero claro, y los partidos políticos, y los dirigentes políticos, en su gran mayoría los dirigentes políticos de este país, ninguno están trabajando ni están en la línea de lo que es el concepto, el porqué de la política. No, la política es para servir a los demás. La política se ha convertido en este país en servirse de los demás. Yo cojo una cuerda cada vez que yo veo a Cosa Ubier con una gorra de Che Guevara. Che Guevara. Yo digo, coño, pero no hay un hombre ahí cerca que le dé una tabana a ese tipo y le quite esa gorra. ¿Tú sabes lo que hubiera ponerse una gorra del Che Guevara? Pero que ese señor no sabe lo que fue, lo que significó, y el trabajo, y lo que fue, y el accionar, y la vida del Néstor Che Guevara. Ese tipo no sabe lo que ese tipo hizo. Tuvo un editorial fuerte. Pero por Dios, hombre, vamos a una pausa, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales, es un cliché de los comunicadores, y vamos a retornar para seguir conversando con Gervasio de la Rosa, dirigente, uno de los verdaderos dirigentes choferiles que tenemos en el país, un hombre que como dijo, 10 años tuve chofer de carro concho. No, yo duré como 16, conchando un outing. Ay, Dios. ¿Tú tenías un outing también? No, 3 outing tuve. Llegaste a tener 3 outings. 3 outings. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener.
Sí, la verdad es que los dominicanos somos un pueblo afortunado. Aquí abunda lo que se necesita para ser feliz. Y lo más importante es que aprendimos a no quedarnos con nada. Creemos que compartir es la mejor forma de dar gracias. Por eso tenemos muchas formas de hacerlo. Compartimos nuestra historia, nuestra alegría, nuestra música, nuestra mesa, nuestra forma de ver la vida. Compartimos, porque compartir es lo que nos hace dominicanos. Indubeca, 50 años de sabor súper especial. Opinando. Gervasio, entonces, ¿por qué la mayoría de los dirigentes choferiles o sea, no crean un poquito? Porque que yo no me explico, porque esa gente tiene demasiado dinero y demasiado poder. ¿Por qué no dedicar un tiempo a la ciudadanía? ¿Por qué en esta etapa la mayoría de los sindicatos no le dedican un tiempo, no se sacrifican por la ciudadanía, por los altos costos del combustible? ¿Por qué que nadie le cree a los dirigentes, a la mayoría de los dirigentes sindicales, lo que están hablando ahora de un compás de espera para el Estado, para reunirse en Palacio a un grupo, Pero esa es una y la misma gente de siempre? Esa es una parte del proceso y una parte de los dirigentes, porque como te dije, nosotros todo el tiempo estamos tirados a la calle defendiendo la posición de los choferes. Pero es como te digo, los dirigentes, una gran parte de los dirigentes, amagan pero no tiran. ¿Tú ves? Entonces el amagar y no tirar no surte el efecto. Nosotros amagamos pero tiramos. Y lo hemos demostrado todo el tiempo. Y mira, nosotros como figura sindical, como organización y como equipo, todo el tiempo desde que se fundó la ley de 2003 hemos estado abogando de que la eliminen o se modifique, por el mismo problema, porque todos los problemas que vienen en este país es por los aumentos de los combustibles o el peaje. Ahí es que está todo para el gobierno, combustible y peaje. Entonces, nosotros aquí hemos paralizado hasta por 2 días y 3 la ciudad en época determinada por ese mismo problema. Y los gobiernos nunca se han empecinado en resolver la parte de los combustibles, que es la base fundamental de todos los movimientos y de los aumentos, tanto de la canasta familiar como de los repuestos. Y es ahí que está todo en los combustibles. Y yo creo que el gobierno, el presidente Danilo Medina, que yo lo catalogo, uno de los estrategas más grandes que tiene este país ahora mismo. Yo siempre lo he dicho en el programa. Sí, en sí. el país no hay un estratega político como ese señor. Como Danilo no. Entonces, Danilo, pero hace tiempo. Sí, tiene que enfrascarse obligatoriamente a resolver el problema de los combustibles de una u otra manera, porque es que no podemos... Pero es que, seguir con el problema. mientras el sector choferil sindical esté metiéndose en el Palacio, a espalda del pueblo, a hablar con las autoridades, ese problema no se va a resolver, porque es que le ofrecen cuestiones personales, particulares. ¿Cómo es posible que a un grupo, porque el transporte es un negocio, y cómo es posible que le ofrezcan una cantidad de gasoil al sector choferil? Oye, y el mío, pero yo compro gas y gasolina, mi vehículo es de gas y gasolina, ¿y por qué hay que darle a un chofer, a un sector choferil, hay que darle gas y exoneraciones y todas esas cuestiones? Oye, a mí. Entonces, mientras usted ve,
el país, mientras el país esté viendo que se meten a Palacio un grupo de sindicalistas, no se va a resolver el problema de los combustibles, porque ya la gente no cree en eso. Mira, en la época donde eso se daba, fue mayormente en el gobierno de Leonel, que se facilitó bonogás y gasoil para los choferes, pero era para no aumentar el pasaje. El pasaje. Tú ves, entonces nosotros siempre hemos aguantado el pasaje, pero en el gobierno de Danilo eso se eliminó definitivamente. O sea, en los 6 años... ¿O eso no existe ahora? No, en los 6 años que tiene Danilo, eso Danilo lo eliminó, seguido llegó al poder. Entonces, el chofer... Entonces, ¿cómo estaba el gas cuando Danilo llegó? ¿Estaba a menos de 100 pesos? Sí, estaba a Como 80 y algo. a 80 Pero así como el por ahí. jueguito, Danilo le ha aumentado casi 50 pesos. Casi ¿verdad? 50 pesos. Y él sí se ha mantenido la situación, y nosotros inclusive, en esos 6 años de Danilo, solamente hemos aumentado 5 pesos al pasaje, que estaba a 20 y lo subimos a 25. Pero sigue aumentando el GLP y nosotros lo que estamos... Entonces, con ese maridaje de la dirigencia choferil, de la dirigencia sindical, con ese maridaje con el gobierno, ¿qué es lo que le espera al pueblo? No, lo que estamos esperando a ver qué Danilo va a decir en estos últimos días, porque la situación está caliente, está caliente. Los dirigentes de la capital hasta ahora... ¿Qué tú crees? ¿Qué tú olfateas con los dirigentes de la capital? No, ellos andan buscando... Ellos andan buscando... ¿Tú crees que ellos tendrán una posición firme para tratar de que realmente se bajen los combustibles? No, bueno, que se bajen los combustibles, todos estamos buscando eso. Pero si el gobierno no lo quiere bajar, mantenerlo frisado y buscar un soporte para evitar que los camioneros aumenten la carga, para evitar de que el transporte urbano se aumente, porque el problema es que quien va a sufrir la carga va a ser el pueblo, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros no hemos querido. En estos momentos no queremos aumentar el transporte. Yo olfateo que si Danilo va a buscar la reelección, si Danilo no va a buscar la reelección, va a haber serios problemas con el transporte, con el asunto del transporte y con el asunto de los combustibles. Porque si él no va a buscar la reelección, le va a dar lo mismo. Y va a seguir negociando con algunos dirigentes choferiles y va a seguir buscando ese dinero, porque es una gran cantidad de dinero que se busca el Estado Dominicano, el gobierno dominicano con el asunto del combustible. Adiós, pues cada aumento de los combustibles semanalmente, óyeme, solamente con $1 hay una millonada fuerte para el Estado. Con $1 nada más. Millones diarios. ¿Tú ves? Con $1 nada más. Cuando le suben 2, cuando le suben 3. Y eso que hay ocasiones que han subido 5. 5 y 6. Sí. Hay ocasiones. Entonces, esa es la parte fundamental que el gobierno tiene que resolver para evitar cualquier hecatombe, porque ya, la población está, que nada más está esperando, ahora en estos momentos nada más esperando, que salgamos a la calle a echar el pleito. Y nosotros... Mira, y la población, tú sabes que la población últimamente no ha estado como ha perdido mucha credibilidad el sector choferil, pero en estos momentos, la semana pasada, sí, la gente estaba en eso. Está respondiendo. La gente estaba respondiendo, pero entonces vienen y le dan este golpe de que vienen, anuncian un paro para el martes, pasado martes, y de pronto dicen que está paralizado. Había un paro para hoy y anoche dijeron que no, que un compás de espera. Pero el gobierno no le da compás de espera al pueblo. El gobierno no nos da compás de espera con la energía eléctrica, con la salud, con el precio de los combustibles, con la comida. El gobierno no nos da compás de espera. Eso es para ¿Y por qué hay que darle un compás de espera al gobierno? Eso es verdad. Ahí nosotros lo mismo va a esa posición. Porque nosotros por lo menos aquí, tú sabes, Juan hizo su paro escalonado que surtió efecto, y nosotros hicimos una gran marcha caravana que también surtió efecto, sí, pero ellos no han querido hacer nada y se ha quedado el inmobiliario que empezó a paralizar. ¿Y por qué no hacen una asamblea, no los dirigentes de las diferentes instituciones choferiles, sino hacen una asamblea todos ustedes, los Fretranrenos, los Conatra, ¿por qué no hacen una federación? ¿Por qué no hacen una asamblea todos los dirigentes de los diferentes sindicatos? Esa es mi postura. Eso yo quisiera que se hiciera, pero que tú sabes que allá hay 3 protagonistas, 4 protagonistas, que ellos 4 quieren ser los jefes del montón y ninguno. Los 4 son Marte, Ubiere, ahí entre el hermano, Cambita, ahí está Cambita y los camioneros. Y también hay uno que Ricardo, es diputado, que fue Ricardo, el que dejó, Ricardo, ¿cómo le llama el señor? Dice que está preso.
no, ese Blas Peralta. La Peralta no dejó a ese, a Ricardo A ahí. Ricardo de los Santos. A Ricardo de los Santos. Sí. Esos 4 pejes. Entonces no hay forma de uno. Ellos No, les es gusta difícil. reunirse ellos. Es difícil, no, ni ellos se reúnen para planificar ni unirse, ni ellos. Para que tú- Pero es que esa gente tiene un apoyo del Estado, porque mira, el gobierno, fue medio gobierno ahora a inaugurarle, porque también El ya hotel, está el hotel. incursionando, ya está incursionando en el sector de turismo en Marte. Pero eso es sacado al mismo sindicalismo. Por eso precisamente. Sí, más de 80 millones de pesos invirtió pero ellos al presidente. 80 millones de pesos invirtió en un asunto de unas casas ahí. Supuestamente. Metiéndose al sector turístico ahora el señor Marte. Supuestamente. Oye, pero le deben estarse moviendo los huesos a Barbarín Mojica. Ese sí luchó de verdad. Ese sí luchó de verdad. Ese era un dirigente sindical. Un dirigente de verdad. Un dirigente de verdad. De verdad. Los dirigentes de antes eran dirigentes de verdad. Sí. Y la vieja mamá Tingó también. Sí, Esa peleó, toda esa gente peleó trabajaba. como si fuera una cacique. Pero que yo te digo, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede ahora, que uno no ve en el sector de ninguna clase sindical que la gente llegue a esos puntos, a dirigir con la intención de mejorar la situación de los demás, con la intención de ayudar. ¿Por qué tú crees que se ha perdido eso? Porque por el asunto de los clubes sería, porque antes ese movimiento clubístico... Que no hay orientación. Recuérdate que en la época de Trujillo, antes, en vez de estos aparatos modernos, recuérdate que antes eran un disco que pasaba la cinta. Y me recuerdo yo cuando yo tenía 4 o 5 años, que salía el equipo de salud pública, barrio por barrio, Sí. a orientar de todos los iban a tipos de fumigar, enfermedades. Que ¿tú me a entiendes? decir que iban a Y que fueron a fumigar y todo eso. fumigar. Ahora no. Y con los poderes económicos que tienen las instituciones, que pudieran hacerlo diario, tú ves, no lo hacen, porque lo que vale más en una Tú ciudad dices campaña son las de orientación. de orientación. Antes había más campañas Eso de orientación. es lo que ayuda bastante a cualquier institución a resolver el problema. Y el gobierno o los gobiernos tienen que enfrancarse en eso, en tratar de llevar la orientación al pueblo, pero orientaciones sanas que le lleguen a la población y buscar la forma de que la población se acoteje en cuanto a lo que es la canasta familiar, que es la base fundamental de todo. Pero hasta que no se resuelva el problema de los combustibles, aquí no se va a resolver nada, porque es que de ahí es que depende todo. Y los comerciantes dependen de ahí, los choferes dependen de ahí, todo el mundo depende del aumento de los combustibles, que es la base fundamental de que el gobierno pueda resolver el problema de la población. Entonces, ¿tú crees, Gervasio, que la cosa está caliente? Como que no está fácil ahora. No está caliente. En estos momentos está caliente cualquier cosa que se haga, se puede dar, porque la población está ahí mirando el panorama. Tú ves, si estos muchachos paralizaron ese asunto, lo paralizaron, quizás, no sé, por buscar la forma de cómo hablar con el presidente, pero nosotros somos los que decimos, cuando aprobamos algo en una asamblea, la tiramos, porque tú no puedes decir una cosa y después saltar con otra, porque la población se empaña en ese aspecto. Pero una cosa, además del asunto porque yo creo que el tiempo está el caldo de cultivo que hay en el país está favorable para que se mejoren algunas cosas para la ciudadanía. Porque aparte del asunto de los combustibles, también ahí está el asunto de la energía eléctrica. Sí. Aquí, a partir, dentro de 2 semanas, el asunto eléctrico se va a poner feo en el país. Dentro de 2 o 3 semanas vamos a tener serios problemas con la energía eléctrica. Sí. Entonces uno no entiende, Gervasio, porque ahí están hablando de Punta Catalina, pero entonces... ¿Y qué es lo que...? Y no termina. Pero realmente fue un engaño. Realmente eso. Los millones ¿Qué realmente es lo que pasó ahí? Los millones que hay invertidos son fuertes y el gobierno es para adelante con eso. Pero es que hay algo como que uno todavía no acaba de darse cuenta cuál es el maco que hay en Punta Catalina. Porque el presidente estaba ahora en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el asunto de la ONU, y tengo las informaciones de que el presidente se reunió con empresarios norteamericanos, empresarios de distintos países,
básicamente también muchos norteamericanos, y estaban hablando de invertir en Punta Catalina. Sí, están hablando de eso ya. Ay, Eso es una forma de desviar la atención de cualquier cosa que pueda surgir. Eso es una fórmula. Y a eso fue que el gobierno fue. Tú sabes, porque es que ya es un problema. Parece que fue el presidente, parece que fue a eso, como tú dices. Porque Sí. ya él regresó, después que él hizo su amarre y habló con empresarios, arrancó para acá de una vez. Sí, ya, para resolver Porque el no ha problema. terminado ese cónclave Ni ha de la termi- ONU, eso no ha terminado. No, todavía. Anoche era que iba el de Venezuela, era que iba para el asunto ese, para Nueva York. Sí, así mismo es. Y ya el de nosotros arrancó para acá, después que amarró ahí, aunque no le fue muy bien. No le fue Al bien. canciller y al presidente no le fue muy bien cuando salían a las calles de Nueva York. Hubo mucho ¿Qué tú crees de la política? ¿Qué tú crees que puede pasar en el 20? Bueno, en el Porque 20, lo que percibe la gran mayoría que la oposición, No, espérate. eso está. No, Tineo, mira. No, Hay- es que la oposición no hace nada. No, es que... Pero hay ese una- caldo de cultivo, la situación del precio de los combustibles, es para la oposición llamar al pueblo a dar leña y no hacen nada. Es que el PLD está haciendo el gobierno y la oposición a la vez. Pues por eso te digo que Entonces, entonces se va a quedar. Sí, entonces, ¿qué pasa? Los que están en los partidos de oposición, eso es lo que están bailando un son. Todos, bailando un son. Al que Y le cuando- toque, al cuando son que llegue- le toque el PLD. Sí, cuando llegue el 20, oye, te vas a recordar, me va a pasar lo mismo que pasó en las elecciones pasadas, que Danilo y Leonel estaban de punta. Llegó Hipólito y dijo algo, cogió Leonel por donde Danilo, vamos a resolver. ¿Qué tú quieres? Pues coge tú tu vicepresidencia y tu partido, yo me quedo ¿Y con quién mi tú crees que gobierno. va a ser la cabeza de la oposición? ¿Quién tú crees que en el 20 podría ser? ¿Tú No, crees que, no creo que hagan muchas cosas. pero quién tú crees que sea la cabeza que va a dirigir? Porque es que Es que ellos no se han puesto de acuerdo ninguno. En la oposición todavía ninguno se ha puesto de acuerdo. Porque, por Por ejemplo, ejemplo, el tú te PRM pones a que- mirar a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno con un 4 o un 5 se está crecido y cree que es el mejor de todos. Pero vamos al PRM. Tú te vas al PRM, bueno, en el PRM. Vamos al PRM, al que es el PRM. partido mayoritario de la oposición. Ajá. Y tú que Ahí tú vas a ver. Pero- ahí tú vas a ver una división ¿Tú quieres en que el yo- 20. tú quieres que yo- Tú vas a ver una división en el 20 ahí. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? ¿Tú sabes quién es la única gente que puede hacerle mella al PLD? Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía ha sido presidente, porque Hipólito Mejía tiene ángel, tiene un sabor a pueblo, porque hay mucha gente que le gusta la vaina de Hipólito. Sí. Y tiene mucho... Él puede- porque no es verdad, no es verdad. Y mucha gente me van a No es verdad querer lo que tú dices. crucificar. No, Lo que es pasa verdad es lo que que- yo, no. a mí me gusta hacer comunicación objetiva. Sí. No es verdad que tú tiras al ruedo a enfrentar al PLD, a Hipólito, y tira al ruedo a Luis Abinader a enfrentar el PLD, y al PLD le va mejor con Luis Abinader. Sí. Le va mejor que con Hipólito. Sí, es verdad. Porque Hipólito le da más es que- leña y lo enfrenta más. Es que Hipólito huele a pueblo, Hipólito, es un hombre Exacto. de pueblo. Entonces, y además tú tienes que ubicarte. Nosotros no somos un país europeo. Nosotros somos un país en que en que la media de educación de este país es un sexto curso. Exactamente. Entonces, en que nosotros estamos en un país en que la gente vende el voto. Tú sabes lo sagrado que es el voto. No, y es que Esa es la oportunidad en que todos somos iguales. Cuando Sí. usted va a ejercer el sufragio, cuando usted va a votar, esa es la condición en que ahí sí todos somos iguales. Sí. Porque mi voto vale 1, y el voto de Danilo vale 1, y el voto de Hipólito vale 1, y el voto de mi mujer vale 1, y el de Margarita vale 1, Sí. y el de la doña, y de todo el mundo vale 1. Y aquí la gente, hay una gran mayoría que venden eso. Sí, es verdad, Que le es dan verdad. 200 pesos. es verdad. Ese es el problema de muchos dominicanos. Como te hablé ahorita de muchos dominicanos con los 500 pesos que tienen el Bonogá y Bonolú. O sea, esas son las partes fundamentales de muchos dominicanos que tienen que cambiar la metodología, porque es que la actualización que nosotros tenemos en cuanto a esa parte que tú mencionas, vamos a vivir cada día peor, porque es que el gobierno está haciendo
el partido de gobierno, oposición y gobierno a la vez. Y ninguno de la oposición están dando cuenta de eso. Sí. Ninguno. Cuando llegue el 20, es que ellos se van a poner la mano en la cabeza. Y tú lo vas a ver. Como tú dijiste, si hay un tranque en el 20, un tranque, más fácil se puede pasar, Hipólito. Sí. Si hay un tranque, para que tú lo sepas. Tenemos que irnos, Gervasio. Esta tan sabrosa que está la conversación. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo dominicano con el asunto de los combustibles? Bueno, nosotros vamos a seguir forzando la jugada. Y esperamos que el presidente ahora, con todo lo que ha pasado, con lo que hemos hecho nosotros, con lo que los otros han querido hacer y no han hecho, quizá como hoy empiezan reuniones ya con la gente de Fenatrado, quizá se pueda sacar algo de ahí y el gobierno pueda bajar más los combustibles, llevarlo donde nosotros queremos y realmente dejar a la población más tranquila, porque nosotros lo que aspiramos es a que baje a 80 pesos el combustible, el gasoil y la gasolina a unos 50 y de otro a unos 50 o 40, que es actualmente donde debe de estar, porque es que el petróleo está más caro que antes, como tú decías cuando Hipólito. Vamos a esperar a ver, ya que el gobierno creo que llegó, a ver lo que vas a hacer con respecto al aumento de los combustibles. Bueno, gracias al amigo Gervasio de la Rosa, dirigente choferil, una persona que por muchos años, ¿cuántos años ya, Gervasio, tienes ligado? Tú tienes tus 40 años ligado al mundo Exactamente, 40 y pico. Ligado al mundo del sindicalismo, del movimiento choferil. Y que Dios nos ha confesado con esta situación de los combustibles, porque esto afecta a toda la economía dominicana. Aquí terminamos el programa, nos vamos, entonces mañana será otro día en su programa Opinando. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.